Encuentros con los testigos de Jehová. ¿Qué creen? ¿Qué enseñan? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Acompáñenos durante los siguientes 20 minutos. Paz de Cristo, hermanos y amigos, les habla el pastor Gamaliel, Mexicali, Baja California, México. Les comparto ahora una charla interesante que sostuvimos el profesor de teología y un servidor en el canal La Congregación de Sello con Pedro de España, que es simpatizante de los Testigos de Jehová y los defiende a capa y espada. La conversación versó en torno al tema: si la expresión de Jesucristo, amad a vuestros enemigos, significa que no debemos ir a la guerra. Bueno, veamos qué podemos aprender de este intercambio. Es que yo no me imagino nunca jamás a Jesucristo pues detrás allí con las esquinas, preparándose con los metrallones, ni en los batallones, haciendo de jefe, a ver, ido por allí 20 hombres para matar, 20 por aquí, preparar los cañones, a ver, tirarle aquel, cuidado, aquel no me lo imagino. No sé si ustedes, conociendo a Jesucristo y la historia de Jesucristo, todo lo que ha hablado, yo lo he leído todo bien, la verdad que cada vez que la leo, no puedo evitar dejar de emocionarme cuando veo lo que Jesucristo decía, cómo contestaba. No sé, me emociona, es que es imposible no hacerlo, porque una persona así es imposible que contestara si no fuera el Hijo de Dios, que hablara y contestara. Por tanto, yo no me imagino jamás a Jesucristo haciendo esto, y si hay que imitar lo que es el Maestro, realmente no deberíamos hacerlo, sinceramente. Lo que pasa es que es muy difícil de acatar esto, claro, es muy difícil, yo lo entiendo, cambio. Pedro, pero en ninguna parte de las Escrituras vamos a tener el caso de cuando los soldados le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nunca se le pidió que abandonara las armas. Cuando Jesucristo vio al centurión, nunca le dijo, no, yo no te voy a ayudar porque tú sirves al servicio militar y tienes que dejar el servicio militar, nunca peticiones de tal cosa. De hecho, él establece que las leyes establecidas por Dios y las ordenanzas establecidas por Dios corresponden y aluden a la ley de Dios y siguen la ley de Dios. En el Antiguo Testamento Dios mismo envió a matar un montón de pueblos y eso fue órdenes directas de Dios mismo. Y Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado, dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que no hay sombra de cambio ni apariencia de variación. Entonces es el mismo Dios, no ha cambiado. Entonces si vemos en el Antiguo Testamento que si alguien transgredía la ley y se mandaba a apedrear, no era muerte. O al menos que creas que sí Dios ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Y cuando hablamos del tema de la gracia ya es un tema muy interesante. En temas de la gracia, Jesucristo coloca, ¿no es cierto?, dentro de las ordenanzas a través de Pablo, que debían respetarse y obedecerse. Y por lo menos no vemos que en el Antiguo Testamento se vean estos actos como crímenes en ninguna parte. Y tampoco se ve a Jesucristo que se les ordene que alguien mate, o sea, que alguien renuncie a las armas abiertamente. Se ve el concepto de pacificador en la Biblia, sí, estoy totalmente de acuerdo que se ve el concepto de pacificador, y también en las Escrituras a los mismos discípulos les mandó en un momento de crisis que ellos tomasen espadas, y son espadas literales, no hay literalismo, o simbolismo con referente a que eso era que tenía que tomar, era algo simbólico. No, eso es una espada literal y se lo recomendó a los discípulos. Por eso vamos a ver que este literalismo ellos lo tomaron y vemos a Pedro con una espada. Nunca el Señor le dijo, no entendiste lo que estaba diciendo. Él dijo, no necesito tu protección. No necesito tu protección. Si mi Padre quisiese, enviaría ahora mismo legiones de ángeles. Y tampoco se ve eso, lo que el Señor le advierte que era lo que él tenía que pasar. Estuvo en contra de que Jesucristo fuese a la cruz desde la primera vez que se lo declara y lo comprende,
hasta le dijo, no me conviene que esto sea así. El Señor lo reprendió diciéndote parte de mí, Satanás, pero cuando se vio la espada le dijo, ¿por qué cargas espadas? ¿O está mal? ¿O es un pecado? No, en absoluto. De hecho se ve una orden directa del Cristo diciéndole que tomasen espadas. Completamente de acuerdo, profe. Bueno, Pedro, pero antes de que te salgas por la tangente, contéstame si tienes cartilla militar y si la usas. Quiero ver qué tan honesto eres en tu doctrina. Porque aquí todos los testigos de Jehová que yo conozco tienen la cartilla militar. Ya no estamos hablando de dinero, ahora ya te la cambié. Estamos hablando de un documento que representa, y está tu nombre ahí, que estás de acuerdo con el servicio militar. Está tu firma, está el sello de la nación, y es militar. No sé si tú la tienes y la usas. Cambio. Bueno, no, realmente no me salgo por la tangente, estimado Gamaliel. A lo mejor es lo que parece, lo contesto a lo que me dicen. Bueno, este tema que has mencionado es diferente, lo digo en el país, cada cual que está en un país. Yo si a lo mejor estuviera, hacer la puerta, si a lo mejor estuviera en un país realmente donde si no contribuyes al servicio militar te van a matar, probablemente iría. No creo que a lo mejor, en este caso, a lo mejor sí, tenía el valor de decir, pues no voy, pues te mato, pues máteme, pues, pero no creo, no creo, no llego, creo que llego hasta ahí, a lo mejor lo haría, esto es otro tema. Ahora bien, el servicio militar, yo tengo cartilla militar, claro, bueno, tuve, no sé ni dónde está eso, tampoco me interesó, pero realmente cuando tuve 20 años tuve que ir al servicio militar. Realmente cuando tenía 20 años no tenía ni idea, ni pensaba en estudiar la Biblia, ni sabía que existía Dios realmente como existe. Realmente llevaba una estampita en la cartera que mi madre me metía para que la viera y decía que le diera un beso y tal, y yo le hacía caso como buen hijo, que realmente ella me lo decía así, y lo sentía así, era sensible y yo la llevaba. Pero realmente no me interesaba mucho eso de las imágenes, realmente, ni me ha interesado nunca. No ha sido lo mío, pero yo la cartilla no la he utilizado para nada, realmente para nada. ¿Pero por qué? Tal vez tampoco he tenido que utilizarla, no por nada más, yo que no sé, desapareció y fui, ¿no? Y ahí se quedó, y después, pues unos años después, pues ya conocí que me di cuenta que eso no debería de hacerlo. De hecho, nunca me ha gustado a mí todo esto, pero no lo tenía claro porque no había leído la Biblia y de alguna manera ya la he leído, no como yo quisiera, pero realmente sí. Quería contestarle a Rodrigo muy breve, también si es posible realmente a lo que ha dicho. Yo quería contestarle sobre, mira, cuando Jesucristo, fíjate que lo que dice, a ver, que parece que no está esto muy claro, lo de ir a la guerra, o que Jesucristo dijera que no, que sí. Si te das cuenta, cuando van a coger a Jesucristo, ahí en Mateo 26, 50 o 52, Mateo 26, 52, creo que van a ser, o 50. Cuando le dice que vuelva, cuando iba a utilizar la espada, que de hecho la sacó, que la llevaba, efectivamente, no le dijo, no lo hagas. No le dijo solamente eso. Si te das cuenta, le dice, deja la espada y vuelve a su lugar, que el que utiliza la espada perecerá por ella. Fíjate lo que le dijo. No le dijo solamente eso, porque si no hubiera sido esto, hubiera sido así, le hubiera dicho, retira la espada y no hagas esto. Vale. A lo mejor podría utilizarla en otro momento, pero dice que el que utiliza la espada perecerá por ella. Y de hecho, la ley y los profetas, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿No es así? Lucas 10, 27. Pues entonces tenemos que matar al prójimo, que incluso lo tenemos que amar, tenemos que matarlo. Y en este caso, si nosotros vamos a la guerra, no mataremos al enemigo. No. Mataremos a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a pedirle carne de identidad cuando estemos pegando tiros con la ametralladora y con el mortero. ¿O no es así? Cambio. Pedro, ya que conociste la verdad, deshazte la cartilla, no seas hipócrita, Pedro. Quémala, porque es un documento que dice que estás de acuerdo y ahí está tu firma. Ahora tú muy cómodamente, bueno, cuando yo no conocía a Jehová, ahí la tengo guardada. Sí. Ahora aquí los jóvenes testigos de Jehová que la usan porque la necesitan. Qué hipocresía, ¿no? Qué doble moral. Bueno, hasta ahí mi comentario, profesor, para que sigan con la parte bíblica, a ver qué sale de nuevo en el tema. Cambio. Sí, el comentario de Jesucristo, si leemos, dice,
Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada, a espada perecerán. ¿Qué significa estas palabras exactamente? Él estaba atacando a un soldado romano, era como un policía, y si él utilizaba espada, espada iba a recibir, lo iban a matar. Estaba exponiendo su vida ante la ley, porque los fariseos no fueron por las de ellos a arrestar a Jesucristo, fueron con la ley de ese tiempo. Obviamente estaba todo corrupto y todo comprado. Lo que le está diciendo a Jesucristo, vas a morir. Así como tú estás atacando la ley, vas a morir. Pero en ninguna parte del texto vemos alguna alusión que le diga, esto es pecado, no es voluntad de mi Padre. Porque si leemos, él le dijo, aquel que tenga su carpa, véndala y cómprese una espada. Eso es lo que dice la misma Escritura. Esas son las órdenes de Jesucristo. ¿Por qué le da esta orden Jesucristo? Que algunos se han quedado pensando, ¿por qué esta orden de enviar a sus discípulos a comprar espada? Justamente porque ellos iban a estar en un momento de suma persecución, y esta persecución es la que iba a empezar a provocar la persecución de sus propios discípulos. La espada en aquel momento representaba un ente de prestigio, de respeto y de poder. O sea, cuídense, cómprense una espada, no es para que la usen, sino para que se defiendan. No es para que vayan a asesinar a alguien, sino para que se defiendan en legítima defensa. Ellos podrían estar en peligro de sus vidas. Jesucristo le da esta orden, pero esta orden, siempre Jesucristo da las órdenes con un propósito divino. El que le cortara la oreja va a desarrollar la escena siguiente. Jesucristo da una orden, y la orden la da con el don de ciencia que él tiene. No es el don de ciencia, él sabe, lo sabe todo, como la misma divinidad. Y al saberlo todo esto, automáticamente lo que va a ocurrir en el futuro es lo que él va a entender. ¿Y qué es lo que va a entender? Que esto es algo que va a permitir una escena, y en esta escena se va a decir la siguiente frase, que nosotros conocemos. ¿Cuál es lo que conocemos? Si fuese quisiera, ahora mi Padre enviaría legiones de ángeles en este momento. Pediría a mi Padre y Él las enviaría. Pero si ven, Jesucristo envía a comprar alforja y espada, Lucas 22:36. Ahora pues, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y dejado de hablar de manera alegórica y había empezado a hablar de manera literal y directa. Los discípulos van a reconocer que cuando dicen ahora nos hablas claramente, sin ninguna alegorías, y entendemos claramente lo que dice, si que eres el Hijo de Dios. Eso es Escritura. Los textos están ahí, se los doy. Lucas 22:36, la orden de Cristo. Cambio. Bueno, yo quería contestar también a Gamaliel para que quiero que sepa realmente que puedo tener defectos como todo el mundo, pero realmente hipócrita poco, puede ser sin darme cuenta, pero no es mi manera. Yo la cartilla militar, cuando estudié la Biblia, cuando realmente ya estudié la Biblia, había desaparecido, la había perdido. Tal vez en los cambios que he hecho de domicilio ya no existía, no sé dónde estaba, que no estaba, no lo sé, pero que no lo utilicé nunca ni me hizo falta. O sea, no es una cosa que no, si es por otra cosa, pero por esa no es Gamaliel, para nada. Y referente a lo que está comentando Rodrigo sobre la guerra, realmente, claro, ha hecho tiene una exposición muy particular de lo que ha dicho. Realmente esa espada que se compraran era para matar a la gente. ¿Para qué era? No lo creo. Referente con lo que relata Jesucristo, no viene al caso, no tiene nada que ver. Ten en cuenta que los tiempos de la guerra era solamente para Israel, un terreno demarcado por él, incluso por Dios. Y ahora fíjate todos los países del mundo, si guerrearan, fíjate lo que se podía liar. Todos los hermanos se matarían por ahí. En todos los países hay hermanos, quiero decir, de la misma creencia, cristianos. Fíjate lo que podía decir. Eso no tenía que ver con lo que Jesucristo decía. Por tanto, por eso la ley de los profetas en Lucas 10:27 es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, si hay esto, no puede haber guerra jamás en la vida.
si amas a tu prójimo, no puedes jamás hacer la guerra con él, ¿no? Te tienes que matar al que te va a matar, pues no lo sé, tendrás que defenderte por lo menos, eso está claro. Cambio. Pero eso no, al contrario, por amor al prójimo hay guerras que se han llevado al frente. Ejemplo, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial decide intervenir, en su intervención se acaba la Segunda Guerra Mundial, cae el imperio del Tercer Reich y de paso ayudan al pueblo de Israel. A los que bendicen a Israel Dios le bendecirá, a los que maldicen a Israel Dios le bendecirá. Estados Unidos ha sido un gran país en sus tiempos. Y una de las grandes bendiciones que recibió fue para ayudar a Israel, el pueblo de Dios. Ahora, no tan solo es el prójimo, el pueblo de Israel son nuestros prójimos, sino que es el pueblo de Dios. Hay una doble bendición ahí, indiscutiblemente hablando. Entonces, eso es manifestación de amor al prójimo. Manifestación de amor al prójimo, ¿cuál fue? Defender al débil, ser pacificador, declarar la paz para estas personas, y la paz se llevó por medio de la fuerza. Ahora, ¿de quién fue la culpa? De Hitler, sin duda, y todos los que siguieron sus fascinaciones y locura de Hitler y toda aquella gente que quedó con la mente lavada, ¿no? El Tercer Reich, el nazismo, el tema del clasismo, el superhombre, y todo esto viene producto del ateísmo. Esa fue una absoluta manifestación de amor. Ahora, no hubiese habido manifestación de amor de parte de los Estados Unidos hacia su prójimo si no hubiesen intervenido en esta guerra. Ese es un ejemplo claro. Ahora, Estados Unidos siempre actuó con la misma ley, ¿no? Por supuesto, podemos marcar un acto totalmente que no corresponde a la voluntad, que eso fue cuando hablamos de Vietnam. Vietnam fue una simple demostración de orgullo y de arrogancia de los Estados Unidos de querer meterse en todo lo que pueda y no pudo. Se metió contra un pueblo completo y fracasó. Bueno, ahí vemos que Dios les apoyó y ellos vencieron en la Segunda Guerra Mundial, y sin duda Dios no apoyó la injusticia a un pueblo mucho más pobre, pero sin duda con mucho más estrategia, con mucha más inteligencia lo logró vencer. Ahí tenemos otro ejemplo. Y podríamos hablar muchos más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si hoy un país, una potencia como Gran Bretaña invadiese España, el resto de los países, en una demostración de amor al prójimo hacia los españoles, hacia tu vida, sin duda que te defenderíamos. Tendrían que ir los países y aportar ejércitos, armas, para defender tú, el prójimo, de las fuerzas opresoras y malignas. Y esta escena se va a ver muchas veces a través de las Escrituras. De hecho, si leemos el Antiguo Testamento, se va a ver, ¿no es cierto?, así, de esa manera. Incluso Dios va a usar un pueblo pagano, escuche bien, Dios va a valerse de un pueblo pagano. Ciro, un rey de Persia, príncipe de Persia, si no me equivoco, iba a ser instrumento de Dios, un pagano, un idólatra. Dios lo va a usar como instrumento de justicia para rescatar a Israel, y así es cuando Israel recupera su libertad después de tanto tiempo de opresión, después de Babilonia. Y eso es parte de la historia. Disculpen, es Darío. Darío, no es Ciro, es Darío, cambio. Buenas noches. Disculpen que intervenga, hermano, lo haya hecho en otras ocasiones. Unos aprendemos de otros. Me dirijo al profe. ¿Tú crees, hermano, en legítima defensa se pueden utilizar armas? Pregunto. Cambio. Un ejemplo. Digamos que entran dos personas con reales intenciones de violar, asesinar y tratar de quitarte la vida a ti y a tu familia. Tú, como el hombre de la casa, tienes dos opciones. Te vas a encontrar forzado dos opciones. Opción número uno, ser un cobarde, ser una persona que no ama a su familia, que no amas a tu prójimo, y dejar que los violadores hagan todo lo que quieran. Simplemente tú le dirás a tu hija que mientras la están violando, confía en el Señor, Él te salvará, tranquila, perdónalos por lo que no saben lo que hacen. O bien al cabo, valerte de las leyes que Dios ha colocado y defenderlos aún al costo de tu vida. Y esto es lo que Jesucristo casi manda: amar los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Jesucristo? Poniendo su vida por nosotros. Si tú pones tu vida
¿no es cierto? Y te la quitan, tampoco sería suicidio, sino que sería valor de defender a tu familia. Si tú le quitas la vida a un ladrón, es culpa del ladrón que entra a tu casa y las leyes te amparan y tú puedes quitarle la vida. Acá en Chile, si cualquiera pusiese en peligro la vida de familia, le puedo quitar tranquilamente la vida, no se me cuenta ni siquiera, ni por chiste se me cuenta como asesinato, y bíblicamente simplemente habré establecido la justicia que corresponde a una orden divina. Ni siquiera es pecado eso ni siquiera es pecado. Claro que si fuese una persona más débil y lo logro dominar, no tengo la necesidad de matarlo, por supuesto que no lo mato, basta con dominarle y lo demás. Pero si me hubiesen la fuerza mayor de quitarle la vida, eso no sería contado por pecado en ninguna parte de las escrituras, en absoluto. Tienes dos opciones. Hay que ver qué tipo de doctrina te enseñaron a ti en base a la Biblia. Ojo, quitarle la vida no significa que la persona no le ame, porque la manifestación del amor, ¿no es cierto?, hasta donde vemos, Dios no ama a todo el mundo. La Biblia no dice que ama a todo el mundo, que Dios amó tiempo pasado enviando a su Hijo a morir en la cruz por ellos. Quien desecha ese amor es quien desecha a Jesucristo. Quien acepta ese amor es quien acepta a Jesucristo. Pero el amor está ahí para que lo tomen y lo experimenten. Y al que no acepte su amor, Dios le destruirá enviándolo al infierno. Eso es lo que dice la Biblia, en un castigo eterno que bien marca las Escrituras. Observen que esto acude a un principio divino. Cambio. Bien. Puedo entenderlo, sí, quiere decir que la persona que legalmente conoce a Dios, si surge algún imprevisto, no se toma como algo premeditado, sino como un accidente. Y claro, en un accidente es algo que uno no quiere, algo que uno espera. Por eso, según tú, lo que crees a la luz de la palabra, claro está. ¿Crees que si, por ejemplo, claro, has puesto un caso un poco extremo también, hermano, hay que comprenderlo? Claro, me van a matar a mi mujer, me van a matar a mi hija, pues que nos libre el Señor bendito, hermoso. ¿Hasta dónde llegamos? No lo sé. Mientras Dios nos tenga en la mano, pues, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Pero claro, si Él me suelta, puedo entenderte. Quiere decir que tú eres un hombre y yo también soy un hombre. ¿A dónde llegaría? No lo sé. Pero no, lo que le quieres decir es, en palabra clara, no te preocupes que a mí no me haces daño, hermano, ¿eh? Yo quiero aprender y saber más como tú, porque nunca dejamos de aprender. Dijo un sabio, daría todo lo que sé por saber todo lo que ignoro. ¿Quieres decir que si, por ejemplo, es decir, claro, hay un proverbio precisamente que dice, no te levantes contra tu prójimo si no te hicieran agravio? Eso es lo que estaría mal, ser un meticón. Pero claro, en defensa propia, por ejemplo, tú le pegas a otra persona, o como bien has dicho, te obligaría a él, llegarías a matarlo, ¿eso tú no lo ves pecado? Cambio. Perdón, buenas tardes. Bendiciones, profesor Rodrigo, bendiciones, hermano Enrique. Quisiera dar una pequeña opinión ahí. El concepto de defensa, legítima defensa, pasa por un hecho cuando uno es atacado. Y aún frente a una agresión, hay algo importantísimo que se considera. Y es el hecho de que haya una justa reacción frente a la misma agresión. Me explico. Porque si alguien se mete a tu casa y tú vas y le disparas y matas, es complicado. Si bien es cierto, es justificado, pero es complicado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no entró a robar, sino que entró a sacar algo. Entonces hay muchas variables a considerar para hablar lo que es la legítima defensa. La legítima defensa es cuando uno es agredido de hecho, y no es un supuesto, es agredido de hecho. Entonces no es tampoco llegar y pararse y defenderse y después decir, pero yo lo vi dentro de mi propiedad. No. En una agresión tiene que haber hasta una proporcionalidad. Porque si alguien me va a agredir, es un menor de edad y me quiere agredir con un palo, yo en legítima defensa no puedo argumentar que saco un revólver y le disparo. Entonces, porque no hay una proporción. Se supone que la persona que tiene un arma en su casa está preparado, de hecho así está establecido por la misma ley, que está establecido que tiene que haber un entrenamiento, estar preparado psicológicamente, saber usar el arma. Aún las policías, cuando usan su arma, la intención nunca está, doctrinalmente están instruidas en que el mal menor.
Ahora, si pasa lo peor, bueno, pero siempre la legítima defensa pasa por eso. Esa es la primera consideración. Cambio. Hola Luis, hola Enrique, muy buena. Bueno, el tema principal que estaba diciendo Rodrigo, o que estamos comentando, era el de la guerra. Claro, el de la guerra. Ese era el tema principal, por eso quería dar unos textos bíblicos, 2 o 3 textos bíblicos. Pues claro, yo creo que no somos nadie para realmente, para decir nosotros cuál es la guerra buena o cuál es la guerra mala, o cuál es la pelea buena o la mala. Realmente la Biblia nos insta incluso a amar a nuestros enemigos. Entonces Santiago escribe en su capítulo 4, en el versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras? ¿Vienen de Dios? No, en los mismos miembros, en nosotros mismos. Vienen en los deseos de la carne, del apoderarse. Realmente viendo esto, lo que la Biblia dice, viendo que el gobernante de este mundo, de alguna manera le llama Pablo a Satanás, en 2 de Corintios 4:4, realmente cuando Jesucristo, le añadimos donde Jesucristo dice que no es parte del mundo, y los cristianos tampoco son parte de este mundo, junto con todo lo que la Biblia dice, yo realmente veo muy claro que los cristianos no tienen nada que ver con la guerra de ningún país. Si hay invasión de un país con otro, pues si tienen que hacerlos prisioneros, pues se harán del otro país, mientras que no les obliguen a adorar a otros dioses o a arrodillarse a otros dioses, como hizo Mesach, Sadrach y Abednego, que prefirieron arder en el horno, que realmente no ardieron, por el rey Nabucodonosor, que se enfadó con ellos al no rendir culto a esta imagen tan grande que tenía ya. Así que eso es lo que... Perdón que te pise, Pedro, pero explícame entonces qué pasó con el holocausto, con los judíos, Ahí, si me aclaras eso, que si los judíos actuaron bien ahí o no, si así tenemos que actuar nosotros los cristianos también. Cambio. No, había dicho cambio. En el mismo momento, Luis, que dije cambio, hablaste, había dicho cambio. No, realmente eso no tiene nada que ver, Luis. Mira, Santiago te lo dice muy sencillo. Aquí lo tienes, Santiago 4:1. ¿De dónde son las guerras? Todas estas cosas que me has mencionado, ¿de dónde? Pues ¿de dónde va a venir? De los deseos de los hombres. Dios no tiene nada que ver con esto. Es muy claro, no hay que hacer una contestación muy larga, estimado Luis. Cambio. Bueno, en primer lugar hay que leer bien el texto. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y pleito entre vosotros? Le pregunto, ¿habían guerras entre ellos, literales? ¿Está hablando de guerra literal? ¿Había se vio en el sábado en el alma los de una iglesia contra otra iglesia? ¿Es eso lo que está diciendo? Si leemos bien, las guerras entre vosotros, hay personas que necesariamente están en guerra con la intención de haber tomado armas. Las guerras son las peleas, los pleitos entre vosotros, las discusiones, tienen guerra entre ustedes. Y eso se da en el concepto de conflictos humanos, pero no está hablando de una guerra literal. Entonces, tomar guerra literal ahí en el concepto, porque si es así, entonces Santiago le está hablando a un grupo de cristianos que están en guerra contra otros. Observen que el texto no dice de dónde vienen las guerras y los pleitos. Observen, el texto dice de dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros. El texto apunta a un destinatario puntual. No está hablando de manera generalizada de las guerras a nivel mundial. No está mal interpretado el texto. Por eso hay que leer el texto completo, y es una pregunta. ¿De vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? No preguntes. Entonces, esto que le está hablando es las discusiones que tienen ellos, las peleas. Es más una especie de guerra entre ellos, pero no hay armas. No está hablando, y tampoco está hablando en sentido general de las armas. Está hablando de un grupo de hermanos que estaban actuando carnalmente y peleándose unos con otros, no en el sentido literal de guerra, porque eso no puede cohabitar en un grupo de hermanos cristianos, por supuesto que no. Pero en ninguna parte hace alusión directa a las guerras. El texto no está hablando directamente de las guerras a nivel universal. Y lo que me preguntaba el otro hermano, digamos un caso. Sea defensa personal y tengo algunos cuchillos bastante filosos. Si una persona viniese y tomase, ¿no es cierto?, en mi casa, yo entrase y veo que ya está en peligro mi familia, o me ponen en peligro sacándome armas, automáticamente saco un cuchillo
¿Lo puedo dominar fácilmente? Difícilmente les vaya a tirar un corte de la garganta, por supuesto que no, pero sí obviamente le vaya a ir una pierna, algún brazo, cosa de cuestión de inhabilitarlos y dejar totalmente inmóviles. Y siempre y cuando sean, probablemente haya eso con el último, pero trataría de inmovilizarlo más rápido y hacer la suficientemente gravedad herida para así dominar a las personas que vienen a agredir. En el caso que me lleve alguno en el camino y le quede la vida, automáticamente no se quedaría contado como peligro. Primero porque son dos o más que uno, y hay que ver el tipo de arma, ¿no? Obviamente si me sacan la pluma y yo saco un cuchillote, es obvio que los voy a someter y no va a haber necesidad de quitarles la vida. Si en esas circunstancias le quitase la vida, sí sería pecado, y sí sería homicidio, iría preso y sería un pecado, los cuales tendría que pagar una cadena, un tiempo de preso seguramente, y pedirle perdón a Dios por el pecado. Esas serían las consecuencias. Pero en el caso del otro, de haberle quitado la vida a algunos sin intención de quitársela, sino con intención de defenderme y dominarlos, no se me contaría como pecado ni como delito, por lo menos de este lado del mundo. ¿Por qué? La gran pregunta. ¿Por qué? Porque hay leyes que amparan en la legítima defensa personal. No está premeditado. Si se hubiese arte marcial grado elevado, ni siquiera me haría falta tener un cuchillo, ni siquiera me haría falta un arma, los podría dominar fácilmente y no serían un peligro para mí. Y yo quitarles la vida en combate así, y sabiendo que ellos, yo sé artes marciales a un nivel elevado, ahí sí, eso es un pecado. ¿Por qué? Porque hice abuso de mi fuerza, el conocimiento de artes marciales, y que te quitaría sin necesidad de quitársela, porque tengo el conocimiento y estoy preparado para dominar una situación como esa. Esto es, hay un relativismo entre comillas, ¿no? De hay que ver cómo se maneja. Si nadie sabe eso, obviamente puede pasar piola, pero para los ojos de Dios sería un pecado, aunque para la ley no fuese un pecado. Y eso sí cómo se maneja, cambio. A ver, vuelvo a entrar, hermano. Bueno, ya, hombre, debemos también de entender a mi forma de ver, hermano. El Señor dijo, el Espíritu Santo es cierto, la verdad. Hay un montón de cosas que no están escritas en la palabra del Señor, pero sin embargo el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, entendiendo que eso o tal cosa no se puede hacer, porque claro, y cuando dijo, ¿cómo interpretas tú, hermano, por favor, este texto cuando el Señor dijo, el que te hiera una mejilla, plántale también la otra? Claro, según me explicas, quiere decir que si en defensa propia todo depende más del otro que de ti, lo entiendo, porque un cristiano, una persona que conoce a Dios, no quiere pelear ni con mucho, pero claro, si el otro lo obliga, y claro, si no le da una torta y se quedaría tranquilo, pero si el otro lo obliga, pues claro, según tú ya te ves obligado, tienes que darle con lo que das, con la mano, con un palo, con lo que puedas. Según tú eso no, ahí no pasaría nada. Dime eso y dime a ver cómo interpretas, por favor, si puedes, el que te hiera una mejilla, plántale también tú la otra. Bíblicamente dijo el Señor, el apóstol dice, a paz nos llamó Dios. A ver qué me dices, si haces el favor. Bueno, en primer lugar, la vida de tu hija, de tu esposa, no es tu mejilla. No es tu mejilla, la de tu esposa, la de prójimo y de un hermano, poco es tu mejilla. Tu mejilla es mejilla y tu cuerpo es tu cuerpo. Y sí, cuando es un acto de ataque hacia ti, obviamente, sin posibilidad de defenderme, entiendo, se van a agredir la vida. Si me van a dar una simple cachetada, claro que pongo la otra mejilla. El texto dice cuando le hiero mejilla, una bofetada te ofenda. Nunca dice cuando alguien te revuelve la casa, nunca dice cuando alguien te pega tiro. El texto no es así, no puedes generalizar un texto, debes tomarlo puntual lo que dice el texto. La mejilla de tu primo, tu familia, hermano, amigo, pastor, esposa, hijo, no es tu mejilla es tu mejilla, y dice una bofetada. El texto no dice un tiro, el texto no dice una amenaza de muerte, no. Si alguien va a colocar mi vida en peligro y la va a amenazar, obviamente voy a tratar de defenderme. Si le trata de quitar la vida, obviamente voy a tratar de defenderme. Si tengo la posibilidad de salir, voy a salir corriendo. Pero si alguien viene y me pega una mejilla, me da un derecho y dice evangélico ridículo, cállate, y me da un scroll de derecha, y ahí se queda el tema, no hay problema. Si me da un scroll de izquierda, no hay problema. Pero si ya trata de quitarme la vida, sí, obviamente, se va a meter en problema él, probablemente conmigo. Cambio. Bueno, bendición, aquí estoy en la escucha, bendición para todos mis hermanos. Ahí en cierta manera, en Juan capítulo 18, cuando iban a apresar a Jesús, en cierta manera, pues
modo de respeto, todos vieran que él podía defenderse. Cuando él dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra, y volvió a preguntarle a quién buscáis, y ellos dijeron a Genocerón. Eso muestra de alguna manera que Jesús podía haber estado un poco en la defensiva, pero él no quería, porque él sabía todas las cosas, sabía lo que le iba a sobrevenir. En cierta manera pues se defendió. También hay muchos textos, ¿no? Para Pablo, Jerusalén es nuestra madre, había estandartes en Israel, se defendía de israelita, había guerra, como hemos comentado, estaba escuchando así, Pedro tenía una espada, sí, Pedro no debería de llevar ni siquiera una espada, sin embargo, el Señor le permitió que llevase esa espada. En fin, ¿por qué? Porque también hay que defenderse. Dice Pedro, primera Pedro o segunda Pedro, no me acuerdo bien, sí, no me acuerdo bien, pero dice que por causa del Señor nos sometamos a todo gobierno como superiores a nosotros, y también oremos por ellos, porque esto está todo instituido por Dios. Cuando a nosotros, por ejemplo, nos pasa algo, ahí está la policía para defendernos. O sea, tomamos las cosas de la patria para unas cosas, para otras no. Cuando necesitamos una ambulancia, cuando necesitamos comida en nuestra tierra, todo viene de nuestra tierra, de cada uno de su tierra, de su país. Nos amamos nuestra tierra, nuestro país, nuestra raza, porque venimos de ahí. Y como he dicho antes, Pablo, aunque está hablando de Jerusalén de arriba ya, la llama su madre, la madre de todos, ¿no? Una forma de ver cómo hay que respetar, ¿no? Pero no escoger unas cosas sí, otras no. No quieres la patria, pues que no te defiendan los policías, que no vayas a los médicos, que no... Todo eso que tienen para beneficio de uno, pues lo coges de ahí, porque Dios ha hecho esas normas para nuestro beneficio y ha puesto superiores para nuestro beneficio. Este es mi comentario. Bendiciones para todos. Cambio. Bueno, tres cosas rápidamente. Respecto a si alguien me va a golpear, la Biblia dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Número 2, la Biblia dice, vale más aquí corrió que aquí murió. Y número 3, la Biblia dice de las pistolas de Pablo, así que agárrense. No, hermanos, fue un chascarrillo. Cambio. Muy bueno, Pastor Gabriel. Me estaba riendo acá, me decían callar porque estaba viendo novela. Aquel que pierda su vida por causa de mi nombre, la ganará. Ahora, es otro tema perder tu vida por causa de Jesucristo. Los miles de hermanos que hoy en día están perdiendo sus vidas en lugares como Afganistán, Pakistán, África del Sur, India y estos lugares... No, perdón, por favor, den un tiempecito para poder entrar. Cambio. Ahí le paso al hermano Luis. Entonces estos lugares donde la gente está perdiendo su vida por causa del nombre de Jesucristo ya es un tema diferente. O sea, no es que la está perdiendo su vida porque le hicieron robar, porque está en el nombre de Jesucristo. Y las leyes ahí muchos no le van a servir para nada. O sea, no tiene leyes a favor, tiene leyes en contra. Está establecido institucionalmente el que habla el nombre de Jesucristo, hacer patria, matar a un cristiano en algunos países. Y no es broma, es en serio esto. Entonces, ahí el que sabe que va a predicar de Cristo sabe lo que se tiene. Y ahí, obviamente, que te arresten, que te maten, el nombre de Jesucristo es un tema aparte. Muy diferente que una noche oscura, dos ladrones tratan de asaltarte, ahí no vas a morir por el nombre de Jesucristo. Te van a preguntar, ¿soy evangélico? Ah, qué bueno, lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. No, ese es el tema. Los textos se aplican y se interpretan a lo de su contexto. Pastor Luis. Muchas gracias. Yo quería dejar bien en claro esto. En realidad voy a utilizar los comentarios que usa Pedro y los comentarios que usa el hermano Enrique, me parece. Que en realidad, ¿por qué no le hacen caso a la Biblia y toman ese texto que morir es ganancia y van y se matan? Es más fácil, yo creo que es más fácil que hagan eso porque ahí se está aplicando lo que ellos piensan. Entonces, morir es ganancia, hagan su favor.
Hagan su favor. Lo mismo hablo para con los testigos de Jehová. Hagan su favor. Y lo consideran así, entonces ¿por qué no lo hacen? Si morir es ganancia, y ellos dicen que no, ellos no van a defender a nadie. Entonces, este tema a veces saca chispa, y creo yo de que es lo que genera muchas complicaciones. Los que hablan así es porque nunca han tenido la responsabilidad, ni han querido asumir una responsabilidad frente a situaciones tan conflictivas como son eso. Pregúntele a usted a un soldado, pregúntele a usted a un policía, y sí que tiene una posición totalmente contraria a lo que opinan los testigos de Jehová y algunos